Ok. Gracias a Dios, decíamos, por su palabra, porque vamos a tener la oportunidad de que sea expuesta, después de ver algunos testimonios medio, pues más bien muy impactantes de cómo se vive la fe en Asia, en el Oriente, saber que los hermanos, pues que ni Biblias tienen en China y que tienen que memorizar la palabra para que sea modo, pues, de que ellos puedan accesar a la misma. Creo que somos muy privilegiados, hermanos, al poder tener la palabra de Dios y poder accesar a ella de una forma tan fácil, tan, tan cómoda para nosotros. Así de que alabamos a Dios también por eso y no queremos desaprovechar la enorme bendición que es el poder abrir la escritura. El pasaje que vamos a meditar esta tarde es Mateo 17 del 14 al 21, un pasaje bien conocido por muchos de nosotros, seguramente lo han leído más de una vez ustedes, pero es bien importante poder recordar la palabra y poder sacar principios fundamentales para vivir nuestra vida en Cristo. Voy a pedir por favorcito si cierran sus micrófonos todos, porfa, para poder concentrarme mejor. Gracias, gracias. Eh, Podríamos titular, como lo hace a veces Reina Valera, una versión bien, bien interesante de la Biblia. Hace poquito estudiaba y le platicaba a Ana por qué Reina Valera es como que la traducción más, le ponen ahí la reina de todas las traducciones al castellano o al español. Es apasionante saber cómo llegó hasta nosotros esta revisión, esta traducción de Reina Valera, pero ese será otro tema en otra ocasión, una plática por ahí en alguna comida que Dios nos permita tener en un futuro, ya que nos podamos juntar. Lo que quiero recalcar es, pues, lo valioso de la palabra de Dios. Y sin más preámbulo, quiero darle lectura a estos versículos, a estos 6, 7 versículos en los cuales vamos a meditar esta, esta tarde, sin dejar de tocar algunos puntos importantes de otros textos bíblicos también. Déjenme leerlo. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Déjenme ponerlos en contexto. Dice que llegaron a un gentío, rápido. El capítulo 17 de Mateo, al igual que otros capítulos sinópticos de los evangelios sinópticos, que es Marcos y Lucas, es decir, que hablan de lo mismo, pero con la visión muy particular de los escritores, pero hablan del mismo evento. Aquí lo que acaba de suceder con antelación es la transfiguración. Jesucristo sube a este monte, sube un monte en el cual se lleva solamente a 3 discípulos, dejando a 9 abajo, abajo del monte o del cerro, como lo quieran llamar. Sube Jesucristo a este monte con 3 discípulos que es Jacobo, ¿verdad? Que es Pedro y es Juan. Juan y Jacobo eran hermanos, son los llamados Boanerges, ¿verdad? Los hijos del trueno, así se les conocía. Le digo, Ana, está padre esa forma que te llame, ¿no? Como que significa que hay potencia en estos discípulos. Pues se lleva estos 3 bastiones importantes porque estos 3 hombres en un futuro de Jerusalén vienen a ser los cimientos firmes de la iglesia en Jerusalén. Así que Jesús los toma aparte, se los lleva al monte y ocurre una transfiguración de Jesús. Es como una breve semblanza, una probadita de lo que va a pasar en la eternidad. Jesucristo glorificado totalmente porque sufre una transformación Jesús, su rostro tan intensamente brillante como el sol, sus vestiduras blanquísimas con una luz tremenda. Y dice que los discípulos caen así bien atemorizados y no saben ni qué decir. O sea, Pedro toma la voz cantante, pero tampoco sabe qué decir muy bien y dice, deja una enramada para ti y para Elías y para Moisés, porque también aparece Jesús hablando con estos hombres tan importantes dentro de la historia de la vida, de la Biblia y de la vida de la iglesia. Bueno, después una nube les cubre a Jesús, a Elías y a Moisés, y sale una voz de esa nube, que es la voz de Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oigan, a Él escuchen. Eh, es tremendo lo que están viviendo, un momento de gloria fabuloso, majestuoso. Sin embargo, abajo está ocurriendo un cuadro bien distinto, sumamente diferente. Arriba la gloria, arriba una muestra, una pequeña probadita de lo que va a ser la gloria de Jesús, su presencia magnífica, tremendo lo que está ocurriendo en los cielos, y abajo una humanidad caída, un gentío con un alboroto tremendo. Si tienen oportunidad de ver este pasaje, sería padre como tener una imagen de ello. Pues, ¿qué creen? Un hombre inspirado por las escrituras, un pintor, se llama Rafael Sanzio,
hizo un cuadro acerca de la transfiguración. Búscalo en internet cuando tenga chance. Está bien impactante. Este pasaje que vamos a estudiar, ahí está. Y él lo plasma en una pintura. Se ve Jesús transfigurado, con Elías, Moisés, los discípulos ahí arrodillados, temerosos, y abajo el caos total, una cosa tremenda. Bueno, déjense que leyendo para no distraernos. Si el tiempo no es suficiente, no me voy a apurar, quiero tocar todos los puntos y como dije, llevarnos a otros puntos de la escritura porque creo que es enriquecedor lo que vamos a aprender. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló. O sea, ya pasó la transfiguración, ya bajan del monte. Dicen que pasa un día, ¿eh? En los otros evangelios, si ustedes lo leen, no en el de Mateo, Mateo no lo registra, pero Marcos y Lucas sí. Y creo que es Lucas, no, estoy seguro, es Lucas quien dice, y al día siguiente, bueno, bajan y dice que vino él, había un gentío, hay una cosa tremenda, una confusión. Vino a Jesucristo, a él, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, así lo traduce. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Híjole, ahí hay mucho que ver y que interpretar. Dice, tráedmelo acá, dice Jesús con autoridad. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, no ahí, una vez pasada esa sanación, esa liberación demoníaca, aparte en la casa de uno de los discípulos, dice Marcos, le preguntan a Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género de demonio, este género de espíritu, no sale sino con oración y ayuno. Señor, tu palabra es la verdad y en ella hemos de meditar y hemos de aprender. Espíritu Santo, Maestro por excelencia, ayúdanos y enséñanos. En ti está toda la verdad y también la promesa es de que tú nos llevarías a toda la verdad. Señor, tu palabra que se interprete sola y que nosotros seamos bien obedientes y dóciles para acatarla y entenderla y aplicarla. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo rogamos. Amén. Mateo 17 al 20 señalan el comienzo de un periodo especial para la vida de los discípulos. Es un periodo, es como un curso intensivo ya con Jesucristo. Los lleva de prueba en prueba, de situación en situación, para que empiecen a crecer y a madurar en la fe. Porque la obra que venía, que les iba a encomendar, no era nada sencilla. Así es de que estos 12 discípulos empiezan su curso intensivo con el Señor Jesús, tras darles una revelación especial de su persona, de lo que ocurrió, por lo menos a 3 de ellos, y que les encomendó, por cierto, dice, lo que acaban de ver de la transfiguración, no se lo digan a nadie, sino hasta que yo haya resucitado. Se guardan estas palabras estos 3 discípulos, y pues bueno, ellos al tener esta pequeña prueba, pues, de lo que Jesús iba a hacer, a terminar siendo glorificado, también les va a mostrar una lección una vez que hayan bajado de este monte. Jesús tenía una lección que les iba a ayudar a vivir la vida por fe. Así es de que, queridos hermanos, así como una persona recibe la salvación por fe, hay principios en la vida espiritual que nos sirven para vivir esta vida espiritual. El principio fundamental para vivir una vida que se recibe por fe es vivirla por la fe misma. A ver si me di a entender. Nosotros recibimos a Jesús mediante la fe. Esta nueva vida que le recibimos se vive de la misma manera, por fe. Todo lo que acontezca del momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, todos los demás retos, todas las demás circunstancias que se presenten en la vida, habrán de vivirse por fe. Y este es un principio en la vida espiritual que Jesús les quiere enseñar a los discípulos. Este principio, pues, nos va a servir para desarrollar todo lo que queramos ver en la Biblia. La Biblia nos da un testimonio continuo del poder de la fe. Vamos a empezar a ver la fe trabajar. Y yo les quiero platicar un testimonio bien importante que lo viví ahora sí en primera persona.
Entonces, como les dije, la Biblia se encarga de demostrarnos muchísimos hechos de la vida, de la vida diaria, vida cotidiana, retos importantes, situaciones difíciles de vida. Todos fueron vividos a través de la fe con respecto a lo que se llama el pueblo de Dios. Entonces, como dije, la Biblia da muchos testimonios y quiero mencionar algunos por aquí, que es por lo que les dije que iba a empezar a tocar algunos puntos de la Biblia. Fue el poder de Dios, fue en este poder de Dios, en la fe, que hizo que el joven Caleb tomara una determinación muy distinta con respecto a otros hombres que le acompañaban. ¿Se acuerdan cuando fueron a ver la tierra prometida? Caleb era uno de ellos que iba ahí. Vio muchas cosas Caleb, al igual que sus compañeros, pero me sorprende cómo por la fe Caleb da una declaración. Fíjense lo que dice. Subamos luego y tomemos posesión de ella, es decir, de la tierra que Dios había prometido. Una vez que ya había visto todo Caleb, Caleb ya había observado la tierra al igual que los demás espías, ya conocía cómo estaba poblada, quiénes eran los que estaban ahí, cómo vivían, los estándares de vida y de gentes que estaban ahí. Y sin embargo, él dice esto, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Déjenme leerlo, por favor, denme la oportunidad de leerlo, porque es bien importante. Cuando lo leí, yo creo que los mexicanos tenemos algo de genes de Caleb, la verdad, por como a veces hablamos. Miren, antes de leerlo, yo tengo un conocido que estuvo en Centroamérica estudiando en un instituto teológico y dice que es bien interesante cómo nos ve la gente de afuera y también los argentinos, que fue un grupo misionero que llegó a México. Dice, la gente de afuera, por lo menos en ese entonces, en los 90, tenían esta percepción del mexicano. ¿Y saben por qué? Por lo que veían en la tele, por el tipo de películas que les llegaba ya, les llegaban las de Jorge Negrete, las de Pedro Infante, ese tipo de películas. Y veían películas pues así como que de allá en el Rancho Grande y no sé qué tanto me platicó este cuate que tengo. Y me dice que ellos piensan de los mexicanos que un mexicano es bien valiente, que un mexicano es arrojado, que un mexicano no le tiene miedo a nada y que como dicen ellos, no se rajan. Un mexicano no se raja. Ah, caray. Le digo, pues, ¿qué percepción tienen de nosotros? Ojalá y si fuera realmente todo, fuéramos todo lo que ellos piensan que somos. Y le dice, oye, ¿y por qué piensan ustedes eso de nosotros? Le dijo este cuate propiamente de Guatemala. Dice, pues por las películas. Nosotros vemos que los mexicanos son así, que son bien valientes, bien machos, que no se amedrentan ante nada. Y por eso digo que nosotros tenemos algo de Caleb, porque si no, fíjense lo que dice. Y volvieron a reconocer la tierra, ya los manda a ver la tierra prometida, y se volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y Aarón, y vinieron, perdón, a Moisés y Aarón, los que los habían enviado, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz Barnea. Y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Qué creen, hermanos? Y les mostraron el fruto de la tierra. Aquí voy a meter otra historia dentro de la Biblia, algo que a mí me pasó. Pues resulta de que mandan a los espías, ven la tierra y no nada más ven la tierra y sus habitantes, sino que toman una pequeña muestra de lo que hay en esa tierra, ¿verdad? Toman frutos y se los llevan para que vean qué tipo de frutos hay. Y les quiero hacer un paréntesis ahí, queridos hermanos. A mí me tocó ir a Guatemala una vez y me tocó ver frutos de una tierra bendecida. Me tocó ver algo que solamente ahora sí que lo veía y no lo creía, porque pues yo estoy acostumbrado a otro tipo de cosas. Les comento rápido. Hay un, hay un canal que se llama BBC de Londres, que es el British Broadcasting Corporation, que es la corporación de radiodifusión británica, que tiene más de 90 años de historia, que difunde información por medio de internet, de televisión, de radio y medios impresos. Es decir, es una cadena muy seria. Y a ellos les tocó hacer una investigación porque llegó hasta sus oídos de una situación de un pueblo especial, de un pueblo en Guatemala, un pueblo chiquitito. ¿Qué creen? Cuando yo viajé a Guatemala para ver lo que Dios estaba haciendo con las iglesias en aquel país, invitado por este amigo, fueron gente a una conferencia que dieron ahí en la iglesia de un pueblito llamado Almolonga. Y fíjense, ¿por qué mencioné a la BBC? Porque la BBC le hace un reportaje completo y aquí tengo el link y se los voy a mandar
por WhatsApp a Salvador y ojalá él lo difunda a todos ustedes, porque tiene mucho que ver con la predicación. Almolonga, pues, es el pueblo de Guatemala salvado por el auge de las iglesias evangélicas. Así dice el reportaje. Este reportaje fue hecho en el 2016. Yo fui muchos años antes del 2016. O sea, no es tan viejo el reportaje, hace 4 años. Y no ha cambiado la situación en Almolonga. Increíble, sigue siendo lo mismo. Dice que es el pueblo de Guatemala pequeñito que fue salvado por el auge de las iglesias evangélicas. ¿Qué les quiero decir? Una vez que estábamos en la iglesia, llegan estas personas con unas canastotas grandes y empiezan a bajarlas. Yo pensé que era una cosa como de utilería, lo que estaba viendo. No, estaban bajando los frutos, es decir, las cosechas que se dan en este pueblecito. Le dije a Ana, cuando veo el tamaño de una zanahoria y creo que de una col, no lo podía creer. Déjenme decirles una cosita, queridos hermanos. El libro de las crónicas, que es donde estamos leyendo esta historia de Caleb, que es un hombre bien arrojado que dije, no, nosotros vamos a ir a tomar esta tierra, porque nosotros somos más que ellos, aunque eran un pueblo chiquito que no era ni guerrero ni nada, y eso lo vamos a ver más adelante. Él vio la bendición de Dios. Él vio cómo Dios les quería dar una tierra bendita para ellos. Cuando yo veo esa gotita de gloria de Dios en un país centroamericano donde hay tanta pobreza, donde hay tanta marginación, y empiezo a ver esos frutos, le decía a Ana, me imagino que cuando llevaron los frutos ahí con Moisés y Aarón y se los mostraron, le ha de haber dicho a Moisés, bueno, a ver, pásame esa pera. No, espérate, esta no es una pera, esta es una uva. Así de increíble y de bendita es la tierra cuando Dios está sobre ella. Yo vi pues esa zanahoria, no les miento. ¿Ustedes han visto los bats de béisbol? De ese tamaño estaban las zanahorias. Cuando la vi dije, y como que me vieron y nos vieron así como, acérquense hermanos, vengan, agárrenlas, son zanahorias. ¿Qué? Tremendas zanahorias, tremendas las coles, así grandes, una pelota tremenda, o sea, nada que ver con lo que nosotros conocemos. ¿Y qué les quiero decir? Que la palabra de Dios es fiel y no cambia y cumple lo que promete. Y también en Crónicas estamos viendo, hermanos, la promesa de Dios acerca del pueblo. Si el pueblo se humilla, ¿recuerdan este pasaje de la Escritura? Crónicas 2, ¿verdad? Perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, me confundí. Cuando dije 2, era Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14 en adelante. Si se humilla mi pueblo y sobre cuál es invocado mi nombre y oran y buscan mi rostro, dice que Él va a sanar la tierra. Y Él lo sigue haciendo, pero fíjense los requisitos. Si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y fíjense lo que dicen, primero hay que humillarse, reconocer el pecado en el que se ha caído. Invocar el nombre de Dios. ¿Y cómo se invoca? A través de la oración. Dice, y oren y busquen mi rostro. Es decir, busquen hacer mi voluntad y se conviertan de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ande pues. ¿Cuándo se escribe Segunda de Crónicas 7? 450 años antes de Cristo. Si hacemos una sumatoria, 450 más 2000, son casi 2500 años, hermanos. Y tal parece que algún pastor conoce esta situación en Almolonga y empiezan a hacer exactamente lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. ¿Por qué lo digo que hacen esto? Fíjense bien cómo sigue diciendo el reportaje. Así dice el reportaje. Hace 30 años era una ciudad con 4 cárceles llenas. Esto era la ciudad de Almolonga, conocidas por sus altos niveles de consumo de alcohol, pobreza y violencia. Cuando empezamos a escuchar los testimonios de estos hermanos que van ahí a esta conferencia de iglesias evangélicas en Guatemala, nos empiezan a decir, todo el pueblo era alcohólico, hombres y mujeres. Se practicaba la brujería y la hechicería en este pueblo. Es lo que había en Almolonga. Y aquí el reportaje británico nos dice que era un pueblo consumido por los altos niveles de alcohol. Tenía hasta 4 cárceles. Imagínense, 4 cárceles en un pueblo chiquitito y todas a tope. Hoy Almolonga, dice el reportaje, una pequeña ciudad guatemalteca en el departamento de Quetzaltenango, al suroeste del país,
tienen sus centros penitenciarios cerrados por falta de reos. Gloria a Dios, amén, aleluya, Señor. Ya no tiene ni cárceles, tuvo que cerrar la cárcel porque no tienen gente que las habite, no hay delincuencia. 2016, hermanos, no hace mucho de esto. Y estoy seguro que si siguen haciendo la voluntad de Dios, siguen las cárceles vacías hoy 2020, 2020. Dice, pues, ¿qué hacemos con las cárceles? Pues ciérralas, no hay gente, no hay reclusos. Dice, el 80% de su población, alrededor de 25,000 personas, se dedica a la agricultura y el consumo del alcohol ya se redujo notablemente, es decir, drásticamente, ya no hay gente que consuma alcohol. Ahora le dicen el jardín de las Américas, así se le conoce al Molonga, por los vegetales gigantes que produce en nada menos que 8 cosechas anuales. Oyen, hermanos, no se tienen que esperar un año para una cosecha. 8 veces al año tienen cosechas los hermanos. Dice, ¿milagro? Preguntan la gente de la BBC. Para el alcalde de la ciudad de alrededor de 25,000 habitantes, sí lo es. Y él dice, yo creo que es obra de Dios. Señala Pedro Sinaquí Jack, autoridad municipal y convertido a la religión evangélica. El alcalde, en una entrevista con el programa The World, la radio pública estadounidense, afirma que la tierra es tan buena que los vegetales que ahí se producen abastecen a buena parte de Guatemala y se exportan a otros países de Centroamérica. Es decir, tienen para dar y repartir. La conversión. Almolonga significa lugar donde brota el agua. En la lengua precolombina náhuatl, porque hasta allá llegaron mayas también. Y son justamente los manantiales, las tierras, la que riega estas tierras fértiles. Pero fíjense qué interesante, hermanos. Voy a tomar el tiempo necesario, no se me desesperen. Quiero que saboreen esta parte de lo que Dios está haciendo ahora. Es una promesa que hizo hace casi 2500 años en Crónicas, se sigue cumpliendo hoy. Si nosotros somos fieles en creerle al Señor, Dios sigue haciendo cosas mediante la fe. Dice, además, esos nacimientos de agua convierten a la agricultura de Almolonga en inmune a sequías que azotan la región. Ande pues. Es un lugar seco, hermanos. Es un lugar con sequías. No les llueve. Pero Dios hizo brotar manantiales para regar sus tierras. ¿No es increíble? Esto es fabuloso, hermanos. Sus 8 cosechas anuales superan con mucha diferencia a la mayoría de la agricultura centroamericana que promedia entre 3, 4 cultivos. Ay, aquí Anita me puso, a ver si lo ven. Miren, no sé si lo vean. Es increíble, hermanos. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ojalá y lo hayan visto. Abra alguien su micrófono y díganme si lo vieron. Uno nomás, el Chava o quien sea. Entonces, pues estas son las cosechas. ¿Alguien lo vio? Es que no los veo, hermanos. Tengo ahorita, estoy leyendo y no los puedo ver. Yo sí lo vi, Miguel. Ok, ¿qué les parece? Sí. Tremendo, Enorme, ¿no? fabuloso. Tremendo, gloria a Dios, amén, aleluya. Fíjense, sin embargo, Amén, amén. hace tan solo 30 años, esas tierras fértiles, escúchenme bien, hermanitos, abran sus oíditos, por favor. Sin embargo, hace tan solo 30 años, estas tierras fértiles estaban devastadas y abandonadas. No producían. Híjole, Señor, qué grande eres. El pastor evangélico José Silverio Sánchez recuerda que de aquel pasado de una forma casi apocalíptica. Fíjense lo que dice este pastor. El pueblo estaba en la extrema pobreza. Había alcoholismo, adulterio, brujería, hechicería. Las calles eran un caos. Los vegetales que producíamos eran muy chiquititos, dice el pastor. Híjole, qué triste. Y a veces pienso en mí mismo y digo, yo como Tomás tuve que ver para creer. Tuve que ver esa canastota y tremendo. Y ahí los hermanos dicen, híjole, el Señor está haciendo cosas tremendas ahí. Termino, ya no quiero, el reportaje es muy vasto, muy amplio y no quiero seguir, pero voy a mandar el link para que lo lean y lo vean y alaben a Dios. Dice, con el paso del tiempo las cosas cambiaron. Los últimos censos de población hechos en Guatemala revelan que la calidad de vida de los habitantes de Almolonga pasó a clasificarse como muy alta desde el 2000. Empezaron a ver que eran prósperos en todo lo que tenían y hacían. Aunque los márgenes de pobreza todavía existen, la gente está cambiando su vida.
Almolonga tenía alrededor de 40 bares, mientras que ahora existen menos de 10 bares ahí en la ciudad. El último censo en este país indica que el 98% de la población pertenece a diferentes iglesias evangélicas. La conversión comenzó a mediados de los años 70. Antes de aquello, la religión católica era predominante. Ese es un dato estadístico, no me lo tomen para bien o para mal, pero es lo que existía en los años 70. Ahora existen, híjole, me quedan 10 minutos. Ahora existen 25 iglesias, solamente 25 iglesias, hay 25 iglesias evangélicas y eso no solo significa más lugares para expresar la fe, sino que en cada hogar se expresa la fe, en cada trabajo se expresa la fe, es decir, que viven por y para la fe en Cristo Jesús. Es decir, no se limitan a que dicen, bueno, pues nada más está la iglesia, ahí adoramos a Dios. Sin embargo, dice que está tremenda la adoración. Y sigan leyéndolo. Ya por cuestión de tiempo no quiero hacerlo, sino me gustaría que se comprometieran con ustedes mismos para seguir leyendo. Pero ellos tienen los martes por las noches, tienen una actividad espiritual tremendaza, tremendaza. Le explican a la BBC, pues, que en Almolonga es un pueblo que no está libre de pobreza ni de dificultades, pero que tienen fe que Dios los va a ayudar, porque han visto la bendición de Dios en sus tierras, en su gente. Ya no hay hechiceros, ya no hay brujos, ahora son pastores. Gente que era alcoholicaza son pastores. Y sin duda tienen muchas cosas que marchan muy bien. Dicen que es tremendo el negocio próspero, que es tremenda las adoraciones, que se llenan las iglesias, que hay cantos, que hay baile, que hay cohetes y que todo dice, gloria a Dios, el Señor es exaltado, Señor eres grande entre las naciones. ¿Cómo Dios no va a descender ahí, hermanos? ¿Cómo Dios no va a estar ahí? ¿Cómo Dios se va a resistir a esa adoración? No, hombre, Dios baja y bendice la tierra. Lo que prometió hace 2500 años lo sigue cumpliendo hoy. Dios no se ha quedado corto en sus promesas, ni su palabra se inhabilita por el paso del tiempo o caduca. Eso no pasa, hermanos. Dios es tan bueno, tan poderoso, tan fiel. Y eso es lo que, porque hice este pequeño paréntesis. Vamos empezando, es la introducción, hermanos. Todavía, si se fijan, ni hemos tocado el texto. Sino que a través de la fe, es como Dios quiere que vivamos, hermanos. Es lo que Dios quiere que hagamos. Y Caleb, este hombre que le creyó al Señor, qué interesante lo que dice. Dice, aquí están los frutos, llegan los espías. Vuelvo a retomar Números 13. Dice, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra, ese fruto que yo vi en Almolonga, ese fruto que estaba ahí. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste y a la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Ande pues, y traemos evidencia de que así es. Más el pueblo, fíjense qué triste. Más el pueblo, a veces podemos traducirlo como, sin embargo, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y aquí es porque digo que tenemos algo de genes de Caleb los mexicanos, porque así piensan de nosotros en el extranjero, que somos bien machos y aventados. Entonces Caleb hizo callar, le dijo, cállense, a ver, ¿qué están hablando? Aquí está el fruto y Dios está con nosotros. Hizo que esa gente que empezó diciendo cosas buenas, todo lo que había en esa tierra, empezaron a debilitarse por lo que sus ojos vieron. No, están los hijos de Anac. Los hijos de Anac es una raza de gigantes. Y hay gigantes y son pueblos guerreros y no le sacan a nada. Y pues sí está bien, pero pues nosotros no sé si podamos. Dice Caleb que le dijo, pero se me callan. Y se hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Amén, amén. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos hijos de Anac tienes en tu cabecita? ¿Cuántos guerreros, jebuseos, amorreos te están diciendo en tu cabeza que no se puede? Que el Dios que está contigo se va a quedar corto. Que Dios no puede hacer nada. Tenemos que ser como Caleb y decirle, se callan, como esa predicación que dio Salvador, a callar la voz del enemigo, no escucharlo.
Por más difícil que se vea el reto que tienes en tu vida, por más dura que esté la prueba, tú te callas porque Dios está conmigo y no me va a dejar. Y sé que hay gigantes y sé que el reto está bien duro, pero yo ya vi los frutos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo ya vi de lo que es capaz el Señor. Si transformó mi vida y ha transformado la de otros y he visto con una evidencia irrefutable el poder de Dios, yo no tengo más que creerle al Señor. 2500 años antes está Crónicas y hoy se sigue viendo la buena mano de Dios. Nos quedan pocos minutos, hermanos. Creo que ya me gasté los 40 minutos. Voy a compartir la próxima semana, pero creo que era importante que despertáramos un poco y que viéramos el poder de la fe y de lo que es la confianza en Dios y que seamos como Caleb. Vamos a ver la oración más adelante, vamos a tocar la importancia, porque aquí tengo mi apuntador que es Anita y me dice la oración. Sí, eso se desarrolla más adelante, pero ahorita quiero tocar la fe. Jesús les estaba enseñando cómo se anda en la vida en Cristo. Se vive por fe, hermanos. Aunque haya enfermedades, crisis, dificultad, COVID, como le llamen, Dios es mucho más grande. Nosotros también tenemos ese espíritu de Caleb, hermanos. Habita y vive en nosotros. Ahí está. Y le vamos a decir por la autoridad que nos da el Espíritu Santo. Te callas porque mi Dios reina en mi vida y Él va a hacer las cosas por mí. Créanme, hermanos, si entendiéramos un poquito más, ahora nada más terminando, lo que es la oración. Si entendiéramos, hermanos, si supiéramos, tendríamos que contratar en Zoom su paquete para que se conectaran más de 100. Si entendiéramos, si nos cayera el 20. Queridos hermanos, mi motivación es esa, incentivarlos, ayudarlos, animarlos y decirle, hermano, no se me achicopalen, este es el momento de los trancazos, aquí se ve la fe. Cuando todo marcha bien, qué fácil es tener fe, qué fácil es adorar a Dios. Ahora estamos en las casas, pero aprendamos de los hermanos de Almolonga. No necesitan ir al servicio para adorar a Dios. Tienen su trabajo donde lo adoran. Vamos a cerrar nuestro microfonito, por favor, todos son tan amables. Y pues cobremos ánimo. La predicación apenas empieza, pero creo que nos sirvió mucho ver lo que Dios está haciendo en otros países y lo que quiere hacer en nuestro México, lo que quiere hacer en tu vida. Dios desea transformar nuestras vidas como lo hizo con sus discípulos. Cuando vemos lo que eran antes y cuando los vemos en hechos, es un cambio radical. Vamos a orar y vamos a terminar entonces con esta breve introducción de más de media hora. Y vamos a seguir la próxima semana si Dios en su bondad nos lo permite. Amado Dios, muchas gracias porque cómo nos anima a leer tu palabra, cómo nos hace bien ver estos héroes de la fe, ese Caleb, qué bárbaro, qué fiel te fue y cómo te creyó. Y cómo nosotros vemos que tu palabra nunca está vacía, sino que trae mucha vida y trae mucho fruto. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en México. Gracias por lo que estás haciendo en otros países. Nosotros te creemos, Señor, que vas a sanar nuestra tierra y que nos vas a dar más fe, así como lo vamos a ver más adelante. Tú deseas que sigamos creciendo, que nos sigamos fortaleciendo. No le tenemos miedo, Señor, a cómo ruja el mar y cómo los vientos sean impetuosos. Tú estás con nosotros, Señor. Y las pruebas de la vida no nos van a vencer. Tú estás con nosotros. Tenemos el valor para decirlo y la fe y la convicción para creerlo. Tuya es la gloria y la honra por los siglos eternos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado.